jueguitos. Igual tenemos una fecha donde vamos a revisar, pero para ver que lleguemos con algo ahí a esa fecha, que creo que es en 2 miércoles, una cosa así. Profe, en mi caso, no tan nice, atrasado, pero bueno, De nuestro cronograma. este fin de semana pongo el día. Profe, ¿nos escucha? Si estás hablando, Luis, no te escucho, ¿no? Porque te veo mover la boca nomás. Em, ¿Me escucha, profe? David me está hablando. A David no lo estoy escuchando. Ah, ahí va, gracias. Por esto estoy hablando. Yo sentía que estaba hablando medio solo. Sí, sí, yo hablé varias veces, pero parece que no me escuchaba, profe. Decía de que no Ahí tan está. nice, pero decía que no tan nice, pero bueno, tratando de ponerme al día ahora que voy a tener unos días, de estos 2 días, voy a tratar de, o sea, voy bien, digamos, pero un poco lento. Bueno, David, joya. Em, Esto, tranqui. Y las dudas que te vayan apareciendo, que seguramente van a aparecer, las vamos hablando. Avísame, escribime, qué sé yo. Igual, probablemente hoy vamos a ver dos conceptitos nuevos y después, probablemente la clase que viene nos la tomemos para hacer un repasillo de todo lo que nos toca. De hecho, estaba viendo el cronograma, a ver cómo veníamos con eso. Polimorfismo de interfaces. Profe, Sí, ¿qué es lo que tenemos que tener más o menos preparado de acá a 2 semanas? Nosotros con el juego todavía no hemos empezado. Los primeros 10 niveles. no sea malo. No, a ver, con el juego, avanzando en lo que puedan, yo les recomiendo que arranquen con un poco a diseñar qué es lo que tienen ganas de desarrollar, eh, y un pequeño diagramita de clases donde más o menos vayan ordenando cómo van a interactuar esos objetos. Hoy vamos a ver cómo hacer eso bien, o cómo graficarlo por lo menos. Y después nada, ir agregando cosas, metiendo el personaje que se pueda mover, metiendo uno o dos enemigos que puedan atacarlo, que el personaje mate enemigos, que los enemigos maten al personaje. Ahí tenés un core de juego, tenés por lo menos el núcleo duro del juego. Que tengas eso y ahí le empezás a agregar cositas. Qué sé yo, bueno, otro enemigo, bueno, un arma, bueno, un power up, bueno, interfaces de vida, qué sé yo, O lo que sea, quieras. de acá a 2 semanas tenemos que ya ir mostrando lo que vamos teniendo. El avance que tengan, sí, no Perfecto. se duerman. A ver, recién arranca el cuatri. Eh, la entrega final del juego es cerca de los primeros días de julio, o sea, falta. Pero, si mal no recuerdo, la primera fecha formal a la que estamos apuntando para revisar lo que estamos haciendo con los juegos es el 23 no, de mayo, 23 de mayo. Son 3 semanas. 23 de mayo nos cae viernes y es la semana que viene, no, la otra tampoco, la otra. Hay 24 días en el medio. Son 3 semanas, hay tiempo. Pero bueno, esto, ir acercándonos a que haya algo ahí, ¿no? O sea, esto es una forma eh, amistosa de poner un poco de presión, lo más amistosa posible. Pero sí, eso. Ahí en cómo, en la consigna hay algunos consejos que es como por dónde empezaría yo. Eh, que es un diagrama de clase, un high concept y de a poco ir agregando cosas. El núcleo del juego, que probablemente sea un personaje que se mueve, enemigos que lo golpean, el personaje recolecta armas y esas armas atacan, y de ahí ir agregando cosas. Eh,
por ahí, va por ahí. A ver cómo me organizo con esto. ¿Estoy compartiendo? Compartir contenido, no. Bueno, a ver, vamos con esto. Consignas para el desarrollo y será. Hoy nos toca. Vamos a ver diagramas de clases, cómo armarlos bien, formalmente, digamos, ya. Y nos metemos en estructuras de datos. Acá cuando veamos diagramas de clases, vamos a estar hablando de todos los conceptos que vimos hasta ahora, o sea, un poco en los diagramas de clases vamos a graficar eh, la visibilidad de los miembros de nuestras clases, bueno, nuestras clases, sus relaciones de herencia, sus relaciones de extensión en relación a interfaces y las relaciones que tienen clases con clases, ¿no? Que esto es un poco lo que les digo, por dónde pueden empezar a pensar el juego que ustedes tienen que desarrollar. Em, para que no sea meterse a escribir código a lo loco y que siempre es, de alguna manera, lo primero que hacemos todos cuando desarrollamos, pero que después nos lleva a ciertas dificultades a la larga, al mediano y al corto plazo. Así que de eso va la clase de hoy. Diagramas UML, y después vemos hola Flor, y después nos metemos en estructuras de datos, arrays, diccionarios y un poco de matrices probablemente veamos, no sé cómo venimos de tiempo. Pero bueno, ¿pudieron ver algo de la guía 3? ¿Algún ejercicio? ¿Algo que les haya complicado o no? A ver, voy a correr esto y voy a abrir la guía 3. Polimorfismo. Es un tema lindo el polimorfismo. De esta guía, este probablemente sea el ejercicio más interesante. Em, por eso tiene esta distinción, que no sé si la que les cargué a ustedes tiene esta distinción o si se la borré, porque esto respondía a una competencia que hacíamos en otro curso. Em, pero bueno, esto habla un poco de, es un ejercicio donde hay que crear personajes de dos tipos distintos y hacerlos pelear entre ellos hasta que uno se muera, básicamente. Em, fíjense, si les sale este, eventualmente están súper bien parados. Me parece como es un buen nivel para decir, ok, entendí todo. El verdadero entendí todo. Y en interfaces les puedo señalar uno, el 3 el de los superhéroes. Acá lo que hacíamos es definir distintas interfaces que son vendrían a ser como los superpoderes que pueden tener los héroes. Por ejemplo, y volar, y superfuerza, y velocidad, y así todas eh, los superpoderes que no dejan de ser cosas que hacen, y como son cosas que hacen, podríamos graficarles en una interfaz, ¿no? La interfaz define métodos, los métodos son lo que los objetos hacen, y después le vamos tirando interfaces a distintos héroes, una clase héroe, y podemos hacer que herede, que extienda en realidad de los distintos, de las distintas interfaces.
También, si sale este, está súper claro cómo trabajar con interfaces. Está acá. Bueno, y acá tiene una cosita de listas. Bueno, em, ¿quieren que hagamos alguno? ¿Quieren que nos tomemos un tiempo para poder resolver alguno? No quiero seleccionar alguno que alguien haya hecho. A ver, hagamos uno. Hoy vamos a hacer 3 ejercicios. Uno de polimorfismo, uno de diagrama y uno de estructura de datos. Em, Vamos con este. Se debe crear una clase inventario, la cual almacenará distintos ítems, padre ítem, hijos, clases especializadas. La clase debe contener un método llamado guardar ítem, el cual reciba como parámetro un ítem y lo guarde en una lista de ítems. La clase debe contener un método llamado mostrar ítems que recorra su lista de ítems y muestre la descripción de cada ítem en ella. C. La clase debe contener un método que reciba un parámetro que represente el tipo de ítem y que pueda devolver una lista de todos los ítems de ese tipo guardados en el inventario. Ok. Entonces, una clase inventario, la cual va a almacenar distintos ítems. Entonces, inventario probablemente tenga un array o una lista, me parece que más es una lista, de ítems. Que ítems tiene a la vez distintas clases especializadas abajo, ¿no? Ítems es como una clase abstracta de la cual heredan muchos ítems. Por ejemplo, pociones, un matecito, un termo, un mouse, lo que sea. El chabón decía lo que tenía enfrente. Em, la clase debe contener un método llamado guardar ítem, o sea, la clase inventario. Guardar ítem, el cual reciba como parámetro un ítem y lo guarde en una lista de ítems. Entonces, un método que recibe un ítem y lo mete dentro de esta lista. Un método llamado mostrar ítems que recorra su lista de ítems y muestre la descripción de cada ítem en ella. Entonces, o sea, que diga qué hay adentro del inventario, o sea, recorra esta lista y diga, bueno, en posición 0 hay tal cosa, en posición 1 hay tal cosa, en posición 2 hay tal cosa. Y C, la clase debe contener un método que reciba un parámetro que represente el tipo de ítem y que pueda devolver una lista de todos los ítems de ese tipo guardados en el inventario. Entonces, un método que reciba un parámetro que puede ser, no sé, un enumerador, un string, algo, o un objeto de un tipo en particular, un ítem de un tipo en particular, de un subtipo, y lo que tienen que hacer el método es devolver una lista donde están únicamente todos los ítems que había dentro del inventario de ese tipo de ítems. Por ejemplo, le paso una tijera y el método me tiene que devolver una lista con todas las tijeras que había en el inventario. No dice si hay que sacarlas o no, pero bueno. ¿Cómo haríamos algo así? Vamos a Visual Studio. Abrí cualquier cosa. Esto es clase 5 de UPS. Bueno, vamos a traernos la consigna. Vamos
Vamos a agrandar un poquito así. ¿Ven bien? Se debe crear una clase inventario, la cual almacenará distintos ítems. Cada padre ítem, hijos de clases especializadas. Padre ítem, hijos de clases especializadas. Ok, tenemos en primera instancia que crear por lo menos dos clases. Una clase de inventario, que es lo que pide exactamente la consigna, que guarde ítems. Entonces, no me dice crear una clase de ítems, pero me da a entender que, bueno, voy a tener una clase que se llama ítems, de la cual va a haber distintas subclases, clases especializadas, que van a ser tipos de ítems. Entonces, ¿cómo arrancamos a construir? Creamos una carpeta, sea clases. Y dentro de clases, bueno, primero empecemos con ítem. Uy, cualquier cosa dice. Vamos a crear una clase primero. Clase, clase. Una clase que se va a llamar, si les pasa esto alguna vez, esto me acaba de pasar porque estoy un poquito desconcentrado, pero creé la clase y no le puse nombre. Y esto, cuando yo le quiera cambiar el nombre, puede empezar a ocasionar problemas. Porque si yo le cambio el nombre acá, eh, le voy a estar cambiando el nombre a la clase, pero no el nombre al archivo que contiene la clase. O sea, yo le puedo cambiar a esto, ponerle ítem, que es como se va a llamar esta clase, pero el nombre del archivo sigue siendo class 1, lo cual nos va a generar problemas después a la hora de llamar a esta clase, porque no va a encontrar el script. Algo que podemos hacer para reemplazar todos el nombre en todos lados, bien hecho, nos paramos acá arriba, control RR, y busca y reemplaza todo lo que se llame class 1 por ítem, en este caso. Al apretar Enter, fíjense que cambia acá el ítem y cambia el nombre del script también. Entonces, de esta manera nos aseguramos que una congruencia en el nombre de nuestro archivo y nuestra clase. En todos lados, incluso. Si yo tuviese acá en Program, ya hubiese creado instancias de esa clase 1, al cambiarlo así, todas esas instancias dejan de ser clase 1 y pasan a ser clase ítem, lo cual es súper, súper cómodo. Bueno, vamos de acá, de a poco. Teníamos que crear un inventario que pueda tener ítems, ¿no? Entonces, vamos a tener que crear ítems y vamos a tener que crear un inventario. ¿Por qué arrancamos por ítems? Porque, bueno, uno de los atributos de mi inventario va a ser una lista de ítems. Y si yo creo una lista, necesito decirle de qué clase, o sea, qué tipo de datos voy a meter adentro de esta lista. Y yo no tengo todavía definida la clase ítem, entonces no puedo crear este atributo. Por eso no arranco por el inventario. Porque debería crearla, no sé, de un tipo, del tipo string, y después cambiarla el tipo, lo cual es medio molesto. En cambio, si primero creo la clase ítem, más allá de que todavía no hace nada, en mi inventario ya puedo decir que esta lista es de tipo ítem. Items es igual a new list de ítems. Bueno, no sé si saben más o menos cómo funcionan las listas, pero em, es una estructura de datos que es dinámica, es homogénea, o sea que adentro tiene un solo tipo de dato, y es dinámica significa que em, no es fija. Yo puedo agregarle datos nuevos y la lista se va haciendo cada vez más grande a la necesidad que yo tenga. Si yo quiero, puedo empezar la lista con 0 ítems e ir agregándole de a uno tantos ítems como yo quiera. Que es un poco
más fácil interactuar con listas que, no sé, con arrays, que bueno, hoy vamos a hablar en profundidad de los arrays, pero seguramente algo de arrays vieron y saben que si yo declaro un array de 10 elementos, no puedo meter un onceavo elemento jamás. Y que si dentro de un array de 10 elementos tengo 5 elementos, bueno, en realidad mi array tiene 5 elementos y 5 espacios vacíos, pero los espacios están ahí consumiendo memoria. Las listas no. Las listas van agregándole datos y puedo agregarle datos infinitamente, puedo quitárselos, como que se agranda y se achica de forma dinámica, lo cual es súper cómodo. Buenísimo. Ahora sí, mi inventario tiene esto, una lista de elementos. Va a tener un constructor y ¿qué más tiene que tener? La clase debe contener un método llamado guarda ítem, el cual reciba como parámetro un ítem y lo guarda en la lista de ítems. Ok, vamos a tener entonces public void guardar ítem que va a recibir un ítem. Bueno, me lo programo solo. Acá el copilot. Un método que es público porque voy a acceder desde afuera con él. Que no devuelve ningún dato para afuera, no va a hacer un return algún dato, que se llama guardar ítem y que recibe por parámetro un ítem. Eh, este ítem lo que tiene que hacer es meterlo adentro de esta lista. Entonces, items.add, que es un método para agregar objetos a mi lista, ítem. Esto agrega este ítem en la última posición de la lista. Perfecto, el método ya existe. ¿Qué más? La clase debe contener un método llamado mostrar ítems que recorra su lista de ítems y muestre la descripción de cada ítem en ella. Ok. Em, Sería public void mostrar ítems. ¿Se llama esto? Mostrar ítems. Sí. Mostrar ítems. No recibe parámetro, abre cuerpo y tengo que recorrer todas las posiciones de esta lista, todos los elementos de esta lista y mostrar la descripción de ellos. Como ítems todavía no tiene forma, creo que no voy a poder hacer esto todavía, ¿no? Como bueno, acá va la lógica de recorrer la lista y mostrar la descripción de cada elemento. Todavía no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque nuestros ítems todavía no tienen una descripción. Nuestra clase ítems está medio vacía. Entonces, todavía eso no podemos afrontarlo. La clase de contener un método, mostrar ítems. La clase de contener un método que reciba un parámetro que represente el tipo de ítem y que pueda devolver una lista de todos los ítems de ese tipo guardados en el inventario. Ok. Em, y acá esto tampoco lo voy a poder hacer, pero vamos a crear la firma. Un método que reciba un parámetro que represente el tipo va a ser público. No va a ser void, porque tiene que devolver una lista de ítems. Entonces va a ser list de ítem. Va a devolver una lista de ítems. Se va a llamar buscar por tipo. Y va a recibir un ítem. No sé muy bien. La idea sería, ok, ¿cuál es el tipo de este ítem? Em, ¿Cuál es el tipo de este ítem? Si este tipo de ítem es, o sea, identificar cuál es el tipo de este ítem, o sea, la subclase de ítem,
recorrer esta lista y buscar todos los objetos de ese subtipo, meterlos a una lista y devolverlos. Tampoco lo podemos hacer por ahora. Eh, lógica. Punto. Bueno, primer acercamiento a nuestra clase inventario. Ya tenemos esos tres métodos que me pide el ejercicio. Uno es funcional, el de agregar un ítem, y los otros no. ¿Qué necesito para esto? Bueno, eso es lo que tenemos que ir. Voy a poner return items para que no me tire error, porque tiene que retornar una lista de ítems, ¿no? Em, ok, vamos con este. Acá va la lógica de recorrer la lista y mostrar la descripción de cada elemento. Ok, los elementos todavía no existen, son elementos vacíos. Vamos a tener que definir estos ítems em, para que haya una descripción que mostrar, porque si no, estamos complicados. Entonces, interna class item. Vamos a hacer que no sea interna, sino que sea abstracta. Para no poder instanciar ítems, tiene sentido, porque los ítems no son ítems genéricos, sino que van a ser ítems específicos. ¿Y qué van a tener? Un string de descripción. ¿Cuál va a ser la accesibilidad de esta descripción? Bueno, sabemos que todos los atributos para respetar eh, el encapsulamiento de la información, el encapsulamiento de las clases, tienen que ser privados en primera instancia o protected si es que vamos a heredar. Recuerden que privados hacía que solo la clase pueda acceder a ese miembro, sea un atributo o un método, y que si lo hacíamos protected hacía que la clase y sus clases derivadas podían acceder a ese elemento. Después desde afuera ese elemento no era visible, no se podía acceder. Y vamos a tener que tener un método que diga la descripción, ¿no? Eh, bueno, protected nombre, no sé. Why not? String nombre, pero tengo otro más. Entonces acá este método va a ser ok, va a decir nombre, dos puntos, descripción. No creo que sea necesario, pero lo pintamos virtual para poder sobreescribirlo en las clases, en las subclases. Bueno, ¿qué tenemos acá? Public. Esto es un modificador de accesibilidad. ¿Qué significa? Bueno, que a este método getDescription se va a poder acceder desde afuera de esta clase. O sea, toda persona que tenga, toda persona, todo script, todo objeto que tenga acceso a la instancia de la clase item, va a obtener acceso a este método. Va a poder utilizar este método para hacer que ítem haga cosas. Virtual era un modificador que lo que hacía era preparar a este método
para ser sobrescrito por las clases derivadas, por la subclase, por las clases que hereden de ítem. Entonces, perfecto, esto ya existe. Si yo guardo esto, acaba la lógica de recorrer la list, y mostrar la descripción de cada elemento. Entonces, esto ya lo podemos hacer ahora. For each ítem. Por cada ítem que haya en la lista, ¿qué hacemos? Le decimos al ítem get description. Eh, get description. Entonces, esto va a recorrer la lista. ¿Saben cómo funciona el for each? No sé si vieron este tipo de bucle. Em, Sí, recorre. Recorre todos joya, los ítems que tengan ítems. Sí, sí. Son todos los exactamente. Recorre la lista, se va puntos. parando en cada una de las posiciones en donde haya un ítem y a lo que haya dentro de la posición lo llama ítem, así, lo llama el nombre de esta variable y entonces puedes hacer algo con ella. Perfecto, eso, muestra el ítem. Buenísimo, ahora esto, buscar por tipo. Y acá está un poco más difícil esto. En realidad no sé cómo hacerlo, ahora vamos a averiguar cómo hacerlo, pero estoy seguro de que antes de poder hacer esto voy a necesitar tener algunas subclases de ítem para diferenciar, ¿no? Porque si son todos ítems, la lista va a devolver siempre lo mismo. Entonces vamos a tener que tener algunas subclases de ítem, algunas clases derivadas de ítem, em, para poder hacer que esto ande. Entonces, vamos a crear algunas. Agreguemos una clase que sea, no sé, mouse. Mouse hereda de ítem. Tiene un constructor que recibe el nombre, que recibe un string nombre y un string descripción. Nombre es igual a nombre. Descripción es igual a descripción. Bueno, es un constructor que recibe los datos y los guarda dentro de estos dos, em, en estos dos atributos. ¿Dónde estoy? Acá. Perfecto. No necesito más que esto. Vamos con otra clase. O sea, mis clases son muy iguales. Yo entiendo que no va a haber mucho que diferencia un mouse de un teclado que voy a hacer ahora. Pero bueno, ¿no? Imaginen que cada una de estas clases en una aplicación real deberían tener métodos y atributos personales que hagan, que lo permitan, que diferencien, ¿no? Específicos, que lo hagan más específicos. String descripción. Descripción. Bueno, ahí está. Podría tener un montón más de clases si quiero, pero por ahora no es necesario. Entonces, acá vamos a tener que probar cosas para resolver esta lógica, ¿no? Entonces, pensemos en esto. Vamos a buscar por tipo.
¿Qué hace este método? Este método debería recibir un objeto del tipo ítem como referencia de tipo a buscar. O sea que si entra un mouse, tenemos que devolver una lista con todos los mouse del inventario. Y lo mismo con un teclado, ¿no? Si entra un teclado, devolver una lista con todos los teclados del inventario. Eso es lo que tiene que pasar. Para esto yo tengo que identificar si este ítem es mouse o es teclado. Entonces, primero, ¿qué dato tengo que devolver? Este. O sea, una lista de ítems tengo que devolver. Perfecto. Vamos a crear una nueva lista de ítems para devolver. Lista de ítem, lista específica. Es igual a una nueva lista de ítems. Ok. Después, si ítems, no, si ítem is teclado. A ver si esto funciona. Si ítem es teclado, tengo que recorrer tengo que recorrer la lista. For each item, ítem en inventario. Tengo que recorrer mi inventario. Y preguntar si ítem en inventario is teclado, agrego a esta lista el elemento, ¿no? Entonces, lista específica, add, o sea, a esta lista le agrego este elemento, porque es del teclado. Después, si no es del tipo teclado, ok, ahora tengo dos objetos, así que podría directamente escribir el código en el else, pero bueno, vamos a meter un nuevo if por si eventualmente aparecen más clases, ¿no? Si ítem es mouse, recorremos for each lo puedo traer de acá porque es literalmente el mismo código, pero en lugar de teclado, mouse. Tuki, 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 return ítem. No, lista específica. Lista específica. Ok, ¿me siguieron? ¿Qué hace esto? Busca por tipo. O sea, yo le paso un ítem. Si ese ítem es teclado, si ese ítem es un teclado, bueno, recorre el inventario, recorre la lista del inventario, esta lista, y por cada elemento que haya adentro que sea un teclado, lo agrega a la lista específica. Si no es teclado, si no es teclado,
Bueno, acá me faltó el sí que dije que iba a agregar. Si ítem, en cambio de ser un teclado, es un mouse. Bueno, recorre la lista. Por cada ítem que es un mouse, lo agrega a la lista. Una vez que termina todo este condicional sí, yo ya tengo esta lista llena y lo devuelve. Eh, mm, mm. Bueno, vamos a ver si esto funciona. No estoy del todo seguro. Entonces, lo primero que tengo que hacer es crear un inventario. Entonces, inventario, eh, mochila, es igual a new inventario. Perfecto. Y tengo que crear un par de ítems. Creemos, a ver. Eh, esto recibe un nombre. ¿Cómo se va a llamar mi nombre? A ver, mi mouse se llama M117, 170 en realidad. Mouse Logitech inalámbrico. Mouse genérico chino, porque es de chino. Y un par de teclados. Teclado 1 es igual a new teclado, que se llama Logitech, no sé el nombre de este teclado, a verlo. K235, K235, teclado, y la descripción es teclado Logitech inalámbrico. Punto de coma, teclado 2, es un nuevo teclado, esta parte es medio bodrio. Eventualmente vamos a ver algo que lo hace un poco más lindo y más fácil. Eh, tengo acá otro teclado que es un... Oh, qué pesado es este. Eh, Shrapnel. Shrapnel. Ok, nombre raro, ¿no? Teclado Redragon mecánico. Bueno, ok, ahí tengo mis instancias. Entonces, ahora, probemos los métodos que tiene mochila, o sea, inventario. Mochila debería poder guardar ítems, mostrar la descripción de los ítems y buscar por tipo. Entonces, mochila.add sería hermoso eso que me está proponiendo. No se llama add. ¿Cómo se llamaba? Guardar ítem. Guardar ítem.
La mochila guarda mouse 1, mouse 2, teclado 1 y teclado 2. Ahora están en el inventario. Probando segundo método. El segundo método es... Epa. Mochila punto mostrar ítems. Probando tercer método. Y acá vamos a crear un mouse. Mouse para buscar. Es igual a new mouse. Bueno, puedo usar una instancia de las otras. Mochila punto buscar por tipo. Cualquier cosa. Buscar por tipo. Y esto tiene que recibir un ítem. Entonces, tengo que pasar mouse 1. Ok. Y acá fíjense que cómo funciona el polimorfismo. Mouse 1 está definido del tipo mouse, pero, buscar tipo recibe un ítem. Pero como mouse es un ítem, hereda de ítem, puedo utilizarlo como si fuese un ítem. Esto me va a devolver una lista, así que tendría que hacer ¿qué pasa si imprimo esto? Control X. Vamos a ver qué pasa si imprimo esto. Para mí me va a tirar el nombre del tipo o me va a imprimir la celda de la memoria. Una de las dos. Pero vamos a probarlo. O se va a romper. ¿Romper no se rompió? Ok. Prueba el segundo método. Me imprime la descripción. M170 es el nombre. Mouse. Logitech inalámbrico. Mouse genérico, mouse genérico. Tuki, tuki. Tuki, tuki. Ok, el segundo método anda perfecto. El primer método también, porque si el guardar ítem no anduviese, esto saldría todo en blanco, digamos, porque no habría objetos adentro del inventario. Y acá me dice, bueno, lista 1 y me muestra qué tipo de lista es. Ok. Voy a tener que escribir un poquito más de código acá. O sea, esto de acá, en lugar de imprimirme la lista de alguna manera, como bueno, una cantidad o sea, de hacerme un Hay que detalle. recorrerla, ¿no? Claro, voy a tener que recorrerla. Yo Hay que recorrer la esperaba, lista y imprimir todos los ítems. claro, yo esperaba que, No, no, que no, que me no. diga por lo menos, tipo, acá adentro hay un mouse tanto y un mouse tanto y me estire la celda de memoria, como para que Ya he intentado eso, igual que con el diccionario, no, no lo hace. se... No, no lo Hay hace. que decirle qué es lo que Hay, quiere uno. hay lenguajes que sí lo hacen, o que te dan un poquito más de info, ¿viste? Bueno, vamos a recorrerla. For each, esto ya lo hicimos. For each, eh, ítem, ítem, in, mochila, buscar todo esto. Item to string. Oh, ojo, esto podría funcionar. Pero no, vamos a decirle, bueno, item, item.getDescription. Total, ya tenemos un método que imprime la descripción. Esta línea por ahí está un poco extraña. Yo le estoy. Funciona igual que esta. Que este for each de. ¿Dónde recorro? Acá. Igual que este for each, digamos, o sea, recorre la lista. Lo que pasa es que
esto de acá me va a devolver una lista. Entonces, en lugar de recorrer una variable, estoy recorriendo la lista que me trae este método. Yo podría tranquilamente decir, bueno, declarar una lista de ítem que sea esta de acá, ¿no? Lista de mouse, en teoría. Y recorrer lista de mouse acá. Pero es lo mismo, como en realidad es una variable que voy a usar solo ahora para recorrerla y obtener la descripción, por ahí no necesito usar una variable para eso. Pero bueno, ahí está un poquito más desglosado. Vamos a ver acá. Perfecto, tiene mis dos mouse adentro. Esa lista. Entonces funciona. Y a ver, en lugar de pasarle mouse, pasémosle el teclado 2. A ver si está funcionando también con la otra subclase. Funciona con los teclados también. Me imprime la descripción del teclado. Perfecto. Ese es el ejercicio. Mm, mm, mm. ¿Cómo se hacía esto? Ay, no me acuerdo. Bueno, no importa. Voy a guardar. Y no solo lo voy a guardar, sino que voy a hacer un guardar como. Bueno, voy a tener que duplicar el proyecto. Bueno, después no pasa nada. Bueno, más o menos se sigue la lógica esta de cómo es este proyectito. La gracia de acá, de este gran ejercicio, es el polimorfismo. O sea, recordemos eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Bueno, tenemos que ver cómo nosotros podemos enviar, recibir, hacer que nuestras clases interactúen entre ellas, por más de que sean de distintos tipos. Como nosotros declarando y utilizando clases que dentro de esta jerarquía de clases están más arriba, podemos utilizar clases que heredan de ella y poder utilizarlas como si fuesen sus clases bases. En este caso lo estamos haciendo con ítem y con mouse y con teclado, ¿no? O sea, nosotros estamos tratando tanto a mouse, a la clase mouse y a la clase teclado como si fuesen ítems. De hecho, si se fijan acá, nuestro inventario tiene listas de ítems. Siempre es de ítems. Y esto es lo poderoso de esto. ¿Qué genera el polimorfismo? Bueno, genera que como yo estoy tratando al ítem como si fuese un ítem, estoy tratando al mouse como si fuese un ítem, en realidad no puedo acceder a los métodos específicos de mouse ni a los métodos específicos de teclado si estos existieran. Por ejemplo, vamos a teclado. Teclado va a declarar un atributo cantidad de teclas y va a tener un método público void. No, va a devolver un int, get cantidad de teclas, return cantidad de teclas. O sea, va a tener un método propio que no comparte con mouse ni con ítem, que se llama get cantidad de teclas y devuelve este número. Devuelve la cantidad de teclas del producto. Entonces a esto vamos a tener que agregarle, bueno, este tiene 26 teclas y este tiene 45 teclas. Como yo acá lo definí como teclado,
yo acá puedo hacer teclado 1.get cantidad de teclas. Porque lo definí como teclado. Pero si yo en lugar de definirlo como teclado, lo defino como ítem, la interfaz con la que yo estoy accediendo a esta instancia es la interfaz de ítem. Entonces no puedo hacer esto. Y esto es una de las cosas que hay que tener cuidado cuando hacemos polimorfismo. ¿Se entiende esto? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque como yo lo definí como ítem, o sea, esto es un ítem, le digo al compilador, el compilador está usando esta hoja para identificar al objeto. Si bien el objeto es completamente un teclado, o sea, cuando yo lo creé, hizo todo esto, creó al teclado y tiene una cantidad de teclas y todo esto. Pero yo lo estoy reconociendo como teclado y no como... Lo estoy reconociendo como ítem y no como teclado. No, Entonces, pero si yo... ahí está Decime. bien, eh, o sea, estás ingresando un ítem, no estás ingresando un teclado. O sea, esa es la lógica. Vos le estás poniendo teclado ahí, pero le puse haber puesto con otro nombre. Claro, sí, O vos pero decís por, estoy instanciando un teclado. O sea, yo el objeto que creo claro, es un teclado. O sea, es de clase teclado. Pero lo estoy declarando como un ítem, ¿no? está bien. Entonces, Vos mismo estás diciendo que es un ítem. yo O sea, mismo estoy diciendo que es un ítem, está exactamente. bien. Entonces, ¿Cuál es el eh, problema acá? estaría mal leer un método de teclado, porque vos dijiste que era un Exactamente. ítem. Esa sería la. Ese es el problema, de cierta manera. Bien, Yo puedo volver a tomar esto a teclado como si fuese un teclado, si yo quiero. Puedo hacer el parse a teclado. Solo que no me acuerdo cómo se hace. Tecleado 1 parse es igual a teclado 1 punto a teclado punto parse. Teclado 1, no. Recast. ¿Cómo se hace en este lenguaje? Vamos a buscarlo. ¿Cómo recastear un objeto, eh, una sub, un objeto a su clase derivada C Sharp? El as, mira vos, no sé desde cuándo eso se hace así. Yo tengo otra, en mi cabeza hay otra forma de hacerlo. Eh, teclado 1 as teclado. Y ahora sí, puedo ir a teclado 1 parse punto get cantidad de teclas. Yo debería hacer este trabajito en el medio. Si quiero como desenvolverlo del envoltorio de ítem y trabajarlo como si fuese un teclado eventualmente. Esto se los digo porque en muchos ejercicios o en muchas implementaciones prácticas de objetos, ustedes van a recibir, como acá, como en inventario, ustedes van a recibir un objeto y ese objeto va a venir como si fuese un ítem, pero probablemente no sea solo un ítem, sea un ítem que también es un mouse o un ítem que también es un teclado. Entonces ustedes tienen que, si acá adentro ustedes quisiesen usar algún método de teclado, bueno, tendrían que hacer el cast de este ítem a teclado para poder usar esos métodos. Por ejemplo, si yo quiero imprimir acá la cantidad de teclas que, que este ítem tiene, si fuese un teclado,
Bueno, tengo que hacer, ok, si ítem es un teclado, primero me tengo que asegurar que ítem sea un teclado. Y después, bueno, ítem. Ah, mira esto. Ahí está, esto era lo que yo recordaba. Ahí está, era más fácil. Ítem es igual a ítem como si fuese un teclado. Esto lo que hace es romper este envoltorio del tipo ítem y me permite acceder a los datos de teclado. Entonces yo ahora puedo hacer ítem.get get cantidad de piezas, de teclas. Algo así se llamaba el método. Teclado, ítem casteado es igual. Ítem casteado. Ahí está. Ahí va. Me tuve que acordar sobre la marcha, pero eso es así. ¿Entienden la utilidad de esto? Porque claro, o sea, el polimorfismo a mí me sirve para llevar y traer datos de acá para allá, para generalizar los casos, pero si yo tengo que usar un objeto y tengo que usar un método específico de ese objeto, porque, porque lo necesito, o sea, ok, si lo que entra es un teclado, yo tengo que poder usar al teclado como si fuese un teclado. Entonces, tengo que de alguna manera como poder acceder a esos métodos. Y lo puedo hacer así. Tenemos esta sintaxis en donde tratamos al objeto que vino como si fuese un teclado, o sea, diciéndole entre paréntesis la clase con la que lo queremos tratar y asignándolo a una variable que está declarada de ese tipo. Entonces, ya puedo acceder a esos datos. Es el mismo objeto. Va a terminar siendo el mismo objeto. No es que me crea una copia del objeto y toda la bola. Y la otra forma es esta. Teclado as teclado. O sea, a este objeto as teclado, o sea, como si fuese un teclado, asignáselo a esto. Entonces, y ahí yo puedo acceder. Y me pregunto si yo puedo hacer esto. Punto get cantidad de teclas. Esto te permite muchas cosas. Otra de las cosas que te permite es esto. Ok, a este objeto, teclado 1, que es un ítem, tratalo como si fuese un teclado y ahora sí tengo acceso a su método. ¿Por qué me lo pinta de verde? Bueno, me está diciendo, cuidado, porque teclado 1 por ahí no es un teclado. Y que posiblemente esto sea nulo. Y si es nulo y yo quiero acceder a algo, no voy a poder acceder. Puedo hacer esto o puedo hacer esto. Incluso yo imagino que acá también me va a dejar hacer teclado ítem punto get cantidad de teclas. O acá no me va a dejar. No, acá no me deja. Ok, vamos a otra. ¿Esta versión? O esta versión de acá. Tuki. Guardo, no guardo, guardo, no guardo. No, no voy a guardar. Joya, ¿dudas sobre este ejercicio en particular? Si no hay dudas, sí, avanzamos con diagrama de clases. Que me interesa mucho que lo veamos. Ah, guardé, qué boludo. Que me interesa mucho que lo veamos. Voy a borrar esta línea. Voy a volver a guardar, porque no son parte del ejercicio real. Joya. Fíjese,
como les dije, no hay guía esta semana, así que es una linda oportunidad para avanzar con las guías. Y de vuelta, si ustedes creen que no necesitan practicar muchísimo, mi recomendación es bajen y digan, bueno, a ver, ¿cuál es el más difícil? ¿Este? Bueno, hago este. O sea, ¿qué es lo qué es lo que haría yo, digamos, que no soy un tipo muy de hacer tarea, me cuesta mucho. Entonces, bueno, voy a la más difícil, sobre todo si es para practicar nada más. Voy a la más difícil. ¿Me sale? Listo, me sale. Ya está. No me sale, bueno, por ahí tengo que ir con el de arriba. No me sale, por ahí tengo que ir con el de arriba. No me sale, bueno, me voy arriba de todo. Ese sería mi método. Lo mismo con interfaces y lo mismo con todas las guías. Em, pero bueno, son consejitos, consejitos. Vamos acá. Diagrama de clases. Diagrama de clases. ¿Qué es un diagrama? Bueno, se le llama diagrama de clases UML. Es una representación gráfica de la estructura que tiene nuestro programa en cuanto a clases, herencia, extensión y relaciones entre clases también que no heredan, que no heredan o extienden de ellas, ¿no? Relaciones por uso, por asociación se llama. Nosotros, al hacer un diagrama de clases, podemos como en primera instancia estamos diseñando, estamos diseñando la arquitectura de este software que estamos por construir o el que estamos pensando, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos diciendo, bueno, esto va a estar organizado así, ¿cómo? Esta clase va a estar acá, la voy a usar de clase base, van a estar estas 3 clases que heredan de ella y estas van a tener clases específicas, ¿ok? ¿Y qué van a hacer? ¿Qué esta clase? Cuando defino una clase, ¿esta clase qué va a hacer? Bueno, esta clase va a tener estos atributos, va a tener estos métodos son accesibles, estos son protegidos, estos son privados. Como que podés ir pensando todo eso olvidándote de la lógica. Y eso está bueno también, porque em, son como dos instancias, ¿viste? De programar. Uno a veces tiene que pensar cómo es que se hacen las cosas, cómo es que los objetos realizan sus acciones y después también tiene que pensar, bueno, cómo el programa entero con sus clases hace las cosas. A través de estas clases, las clases están encargadas de hacer distintas actividades, distintas cosas, ¿no? Como que las clases van a delegar responsabilidades a otras clases y en base a eso vamos resolviendo lo que nosotros tenemos que hacer. Esto que en principio se ve como súper complicado, en realidad es súper sencillo. Son 3 o 4 reglas para la escritura que nada, son sencillitas. Vamos a hablar un poco de esto. Bueno, tenemos en primera instancia clases. ¿Cómo representamos las clases dentro de un diagrama de clases? Bueno, a través de este símbolo que es un rectángulo subdividido en 3 partes, ¿no? La parte de arriba lleva el nombre de nuestra clase. La parte del medio va a llevar todos los atributos de esta clase, o sea, todas las variables que esta clase tiene adentro. Y la parte de abajo va a llevar todos los métodos que esta clase tiene. Entonces, nombre, lo que es, lo que hace. Simple, como venimos haciendo. Subdividido, eh, cualquiera que esté trabajando en nuestro proyecto, nosotros le pasamos la ventaja de esto, ¿no? De hacer un diagrama de clases. Una es que nuestro programador líder o entre todos hacemos un diagrama de clases, bueno, encárgate de programar tal cosa. Yo voy a hacer el MC. Bueno, dentro del diagrama de clases digo, ok, MC. ¿MC qué hace? Ok, tiene una variable armas que es esto, tiene una variable stat que es esto, tiene
estos métodos, listo, ya tengo una idea de cómo esta clase labura. Y eso me ayuda a empezar a programar, ¿no? O sea, yo una vez que sé cómo más o menos es esta clase, puedo meterme al software, al Godot, por ejemplo, y ponerme a codear esta clase. Lamentablemente en Godot es más complejo, porque no solo es programación, ¿no? Entonces, bueno, cómo se meten los nodos, todo eso va a quedar fuera de nuestro diagrama UML, pero bueno, tendrán otras herramientas para esa parte. Perdón, profe, Sí, una pregunta. diga. Respecto al diagrama de clases que estás presentando en este momento, Ujú. ¿es aplicable al ejercicio desarrollado previamente del inventario? Sí, de hecho en un rato lo hacemos. Ahora cuando veamos esto, veamos todo lo que hay que hacer, lo hacemos rapidito. Es muy chiquito el diagrama de clases Ok, eso. Es denle. aplicable a todo programa que esté basado en objetos. O sea, todo programa, todo software que sea, em, es una muy buena pregunta la tuya, David. Todo programa que esté basado en el paradigma de objetos, o sea, que esté definido así, en clases, se puede graficar en un diagrama de clases. Y bueno, los diagramas UML sirven para un montón más de cosas, ¿no? Pero para nosotros este es el uso que le vamos a dar. Tenemos algunas reglas cuando escribimos las clases. En cuanto al nombre, nosotros habíamos visto que las clases podían ser clases normales, si queremos decirle, o clases abstractas, ¿no? O sea, una clase abstracta iba a ser una clase base que no podíamos instanciar, no podíamos crear un objeto de esa clase. Por ejemplo, nuestra clase ítem hace un rato. Nosotros no podemos instanciar ítems, podemos instanciar mouse, teclados, que son clases que heredan de ítem. Ok, si la clase nuestra que estamos graficando en nuestro diagrama UML de clases es abstracta, el nombre va en cursiva, o sea, va como con este ángulo que acá abstracta y cursiva tienen particularmente. Eso en primera instancia. Después, fíjense que en el diagrama, sí, en la representación de esta clase, todas las líneas empiezan con un menos, un más o bueno, un símbolo, ¿no? Este símbolo tiene, generalmente se utilizan tres símbolos que significan la visibilidad del objeto. O sea, si el objeto es público, si es privado o si es protected, si está protegido. Cuando se utiliza un menos, quiere decir que ese miembro es privado, o sea, solo va a ser visible por esta clase. En este ejemplo, armas. Armas solo es visible por MC. Las clases que tengan acceso al MC no van a poder ver armas, como que está encapsulado. Cuando tiene un más, ese miembro es público, o sea, todos los que tengan acceso a esta clase, a una instancia de MC, van a poder utilizar, llamando a MC.atacar, el método atacar, porque este método es público. Lo mismo recibir ataque, lo mismo recibir el método getArmas. Y acá, bueno, no, en el ejemplo no está, pero si en lugar de tener un más o un menos, tiene un asterisco, un numeral, quiere decir que ese miembro es protegido. O sea, que va a ser accesible para la clase y para todas las subclases que hereden de esta clase. Entonces, si en sí, abajo en la jerarquía de clases, tiene, no sé, otras clases específicas de MC, bueno, todo lo que esté definido con un numeral va a ser accesible por esas subclases. Por ejemplo, esto lo vimos nosotros. Mirá cómo lo cerré, qué chabón. Por ejemplo, acá, ítem. Ítem declara dos miembros protected. Nombre y descripción. Entonces, estos miembros son accesibles por las clases que heredan de ítem. Teclado puede acceder
a nombre y puede acceder a descripción. En cambio, si yo a ítem, en lugar de protegido, lo pongo como privado, como private, cuando vuelvo a teclado, me tira error. Porque teclado, la clase teclado, no puede acceder al atributo nombre de la clase ítem. Por lo general, se lo pone como protected. Escribí exactamente lo mismo que estaba escrito. Y ya. Nice. Después, los atributos tienen una estructura fija, ¿no? Como la visibilidad, o sea, más, menos o asterisco. Asterisco, ¿cómo la tengo con asterisco? Más, menos o numeral. La etiqueta, o sea, el nombre que va a tener, en este caso privado, se llama armas y después lleva 2 puntos y el tipo de dato que es esa variable. En este caso, armas es un array de arma. Es como una lista de arma, de la clase arma. Stats es privado y es un diccionario que tiene vida, fuerza. Bueno, en realidad acá debería decir string, string int, string int, string int, ponele. O vida, string int. Bueno, acá pisa el palito. Lo podemos graficar así. Vamos a arreglarlo. Esto sería así. Es un diccionario. Ah, no lo puedo modificar. Lloro. Estoy pensando, estoy pensando. Bueno. Está bien, se entiende. Ahora, Sí, si hacemos los UML, sí. marcamos los que son privados o los que están restringidos, en Godot lo vamos a tener que manejar igual, o sea, lo vamos a hacer psicológico, digamos. Va a estar en la estructura, el UML Sí, así, después sí sí, vamos a acceder por métodos nada más a esa variable. exactamente. Lo lógico sería que las variables de las clases sean todas protegidas. Después vos vas a acceder, si lo necesitas, yo te recomendaría que accedas por clases, que accedas a través de los métodos, exactamente. Está bien. O Eso sea, es muy particular del lenguaje de Godot, en realidad de lenguajes de los lenguajes así dinámicos y un poquito más accesibles. no, pues yo la diferencia de hacerlo protegido, o sea, la cantidad de variación que hay en Godot me va a permitir, o sea, siempre es público, pero bueno, lo voy a marcar como protegido, como no protegido. O sea, como protegido con método y como público para algún caso muy específico. Claro, Pienso de esa yo, manera, yo para creo hacerlo que, a ver, si Godot permite marcar las cosas como privadas, No, no, no no, no, puede, no, vos ninguna decís que es variable privada. imposible. No, no, imposible. Ya una vez hicimos POU en la tecnicatura de programación y el profesor se agarró la cabeza. Es que, Sí, porque es claro, que los es muy fichos tenían difícil. justamente esa parte y lo hizo con Python porque era de Python, Python avanzado, y se complicó. Y Claro, tuvo que volver a empezar todo de vuelta porque lo tuvo que investigar. Y de verdad, no hay forma de decirle a Python que no puede no, leer algo. no hay forma. O El foro, sea, el foro de eh, Godot me dice que no. sí, sí, no, vos lees Así de que todos tenés lados. razón. Bueno, a ver, yo por una cuestión de que, nada, para que ustedes puedan eventualmente migrar a Unity, es que les estoy enseñando esto en C Sharp, básicamente, Sí, porque eso el día que quieran laburar en la industria, la verdad que Godot ocupa voy a tirar un número cero chequeado, pero el 3% de la industria
y el restante se lo dividen entre Unreal Engine y Unity. Entonces, como para mí pasar de C Sharp a Godot es relativamente fácil, porque es como, bueno, es más permisivo, chao. Em, Me parece que va por ahí. Y un diagrama de clases lo van a ver así. Em, Van a tener que poder leerlo, digamos, y si lo tienen que desarrollar en el lenguaje que sea, que más o menos puedan hacerlo. Ahora, ¿cómo implementan esto en Godot? Sí, yo les pido que para respetar el encapsulamiento de las clases, que los atributos sean, los marquen como privados o como protegidos. Después, a la hora de programar, traten de acceder a esos atributos a través de métodos, específicos de las clases y ya. O sea, como si estuviesen trabajando, en un lenguaje un poco más restrictivo en cuanto a eso. Que un lenguaje más o menos restrictivo, no porque sea mejor o peor lenguaje, simplemente nada, son estilos, digamos. En Godot, todas las tenés que escribir muchas líneas de código para chequear que las clases, que el objeto con el que estás tratando sea efectivamente el objeto que crees que es, y eso en Unity o en C Sharp, en realidad, que es fuertemente tipado, no te va a pasar. Entonces, em, qué sé yo. Por ahí esto lo definís ahora y es más laburo, pero después te ahorra dolores de cabeza. A eso me refiero. Bueno, em, visibilidad, etiqueta, tipo de dato para los atributos. Abajo, para los métodos, muy parecido. Visibilidad, etiqueta, o sea, la firma del método, dos puntos y el tipo de dato que devuelve. O sea, si no devuelve nada, va void, y si devuelve un entero, va int, y si devuelve una lista de arma, va lista de arma. Relaciones de herencia. Bueno, la relación de herencia se hace con una flecha entre, o sea, escribimos la clase base, escribimos la subclase, la clase derivada. Lo que comparten no hace falta escribirlo en la clase derivada, o sea, veamos este ejemplo entre enemigo y spawner. Yo acá no hace falta que ponga vida, fuerza, defensa, ni set objetivo, ni atacar, ni morir, por ejemplo, que son los métodos. Solamente con indicar que spawner hereda de enemigo, con esta flecha, de punta transparente o de punta blanca y línea contigua, o sea, una línea sólida, estoy indicando que Spawner es un enemigo, hereda de enemigo y por ende conoce todos estos atributos y todos estos métodos, protegidos o públicos. Después, interfaces. Las interfaces utilizan también un rectángulo, pero como como no llevan, atributos, solo están subdivididos en dos rectangulitos. Nombre arriba y abajo los métodos, con los métodos que define, con mismas reglas de nomenclatura, ¿no? Accesibilidad, firma o etiqueta y el tipo de dato que devuelve. Lo diferente de esto, aparte de que está subdividido en dos en lugar de en tres, es que, el nombre lleva arriba este símbolo, digámosle, que marca que esto es una interfaz, ¿no? O sea, menor, menor interfaz, mayor, mayor. Y bueno, recuerden que las interfaces empiezan todas con I latina mayúscula, ¿no? Es como la forma de identificar que este tipo de dato es una interfaz. Después, ¿cómo marco que una clase en particular, extiende de una interfaz? Bueno,
parecido a la herencia, o sea, con una flecha con punta transparente o blanca, pero la línea en lugar de ser sólida es punteada. Lo importante también es que la línea, que la flecha apunta hacia la clase base o hacia la interfaz, ¿no? También algo común es que tanto este nombre, que no es del todo necesario, pero a veces se suele hacer, el nombre y los métodos de una interfaz se escriben en cursiva, porque no dejan de ser abstractos, ¿no? O sea, vos no podés instanciar una interfaz, no podés, y estos métodos no tienen, no están implementados, no tienen un cuerpo, entonces son como si fuesen abstractos, entonces se suelen poner en, en cursiva, como las clases, ¿no? Que habíamos dicho que si la clase era abstracta, el nombre iba en cursiva y que no está escrito, pero también pasa con los métodos. Si los métodos son abstractos, también van en cursiva. Bueno, y por último tenemos esto, asociación. Y acá eh, la relación de asociación quiere decir cómo dos clases se relacionan entre ellas sin ser parte de una misma jerarquía de familia, digamos. Em, a diferencia de esta jerarquía en donde en esta relación que es de herencia, es de jerarquía, spawner hereda de enemigo. Acá, en la asociación, lo que estoy diciendo es que eh, la clase MC y la clase arma se van a relacionar entre ellas de alguna manera. Que MC va a tener acceso a arma y que arma probablemente tenga acceso o se relacione con MC. Eso se marca con una línea contigua a la cual se le ponen estos dos numeritos. Estos dos numeritos indican la cantidad de esa clase a la cual se tiene acceso. Por ejemplo, MC va a tener, bueno, al revés, arma, las armas, la clase arma va a tener acceso a MC. ¿A cuántos MC va a tener acceso? A uno solo. No a dos, no a tres, no a cuatro, no a cero. Si el arma existe, está relacionada con MC. En cambio, las armas, el MC, tiene relación con arma, o puede tenerla. Ok, ¿en qué números? De cero a infinito. Cero, punto, punto, asterisco, ahora sí. Significa que puede tener cero o muchas. Acá tiene una lista de armas. Puede no tener ninguna equipada, tiene cero. Puede tener una, puede tener dos, puede tener tres, puede tener cuatro, no sé. Acá no especifica el largo de este array, entonces, si el array dijese que es de 5, bueno, de 0 a 5. Esta es probablemente la más difícil de entender, porque no la vimos, pero cuando la empiecen a graficar van a ver que sale, digamos, que tiene sentido. Fíjense esto. En sí tiene un atributo que es del tipo arma. Entonces, esto ya te está marcando que arma está relacionada, que MC está relacionado con arma. Entonces, esta línea va a existir. Después, bueno, MC utiliza arma. ¿Cuántas armas utiliza? Si utilizase 2, acá iría un 2 clavado. Si puede utilizar 0, 1, 2 y nada más, iría 0, punto, punto, 2. Si puedo usar 1, 0, 1, iría 0.1. Y así. Después, estas líneas, bueno, ahí está bien. O hay otros tipos de asociaciones, pero vamos con esto. ¿Me siguen? Más o menos. Hagamos el diagrama de clases de esto que acabamos de programar. Del ejercicio del ejercicio que hicimos recién, que no me acuerdo cómo ni qué era ya. Ejercicio 3.
y arma De los ítems. Inventario. el del inventario, gracias. Tengo en la cabeza. ¿Cuál era el 3? CD. Inventario, ítems, y tenía 2 ítems. Ok, perfecto. ¿Cómo vamos a hacer esto? Hay muchísimas herramientas para hacer diagramas UML, pero un montón. Yo utilizo esta, Lucid App, que antes se llamaba Lucid Chart, y te permite hacer diagramas de todo tipo. Yo estoy usando este. Si quieren usar este, les recomiendo que es gratis, es rápido, se puede importar a Google, está súper bien. No viene con los diagramas UML, diagramas de clases UML, sino que tienen que ir a más figuras y acá escribir UML y acá ustedes bajan tipo las figuras que ustedes quieren. Nosotros vamos a usar el diagrama de clases UML nada más. Pero hay un montón de diagramas UML, de componentes, bueno, se utiliza para distintas cosas. Bueno, vamos a ir a un lugar donde no nos molesten. Y acá empezamos. Bueno, se debe crear. ¿Cómo hacemos esto? Así. Se debe crear una clase inventario, la cual almacene distintos ítems. Almacene distintos ítems. Ok. Entonces, agarramos la clase. No seas malo. Bueno, lo que es gratis requiere. Tiene límites. Tenemos una clase que se llama inventario y que tiene, como dice acá, la capacidad de almacenar distintos ítems. Ok, entonces acá adentro va a ser privado por ahora, eh, ítems, que va a ser un array o una lista de ítem. Después, la clase debe contener un método llamado guarda ítem. Guardar ítem, el cual reciba como parámetro un ítem y lo guarde en una lista de ítems. Ok, la lógica a mí no me importa, así que este método va a ser público. ¿Por qué? Porque es un método con el cual yo voy a operar con este inventario, o sea, yo desde el program voy a usar al inventario, entonces eh, lo uso haciendo uso justamente de los métodos, guardar ítem, y va a recibir un parámetro, un ítem, un ítem. Epa, un ítem. Y esto no devuelve nada, entonces es un void. Accesibilidad, la firma y el dato que devuelve. Y acá arriba tenemos accesibilidad, la etiqueta de la variable y el dato que es. ¿Qué tipo de dato es? Vamos acá abajo. Guardar ítem. La clase debe contener un método llamado mostrar ítems que recorra su lista de ítems y muestre la descripción de cada ítem. Ok. Va a tener un método público que se llama mostrar ítems. No recibe nada y no devuelve nada. Muestra en pantalla en este caso, ¿no? Y después tenía un método que la clase debe contener un método que reciba un parámetro que represente un tipo de ítem y que pueda devolver una lista de todos los ítems de ese tipo guardados en el inventario. Entonces,
no nos dice el nombre, así que buscar por tipo, necesita un ítem y devuelve una lista de ítem. Listo, esa es la clase. Fíjense que eh, es sencillo en este ejercicio que es chiquito crear la clase. Porque acá no estoy pensando en cómo hace las cosas. Si esto necesitase otros métodos, bueno, ahí vamos viendo. Pero como la consigna del ejercicio me va diciendo qué métodos tengo, puedo armarlo. Ok, ahora, esta clase ítem no la tengo definida, entonces voy a tener que definirla. Ítem. Esta clase ítem pareciera ser abstracta, así que vamos a ponerla en, en cursiva. Y después ítem va a tener protected, porque va a heredar, va a ser definido por sus subclases, sus clases derivadas. Nombre, habíamos dicho, que era string, y descripción. También string. Y después tenemos métodos, que era público y era get descripción. No me acuerdo si se llamaba así. Y era void. ¿Se llamaba así el método? Get description, sí. Bueno, este método ya existe. Esta clase ya existe. Y nosotros tenemos dos clases que heredan de acá. Una que se llama mouse. Bueno, che, ahí está. Y otra que se llama teclado. Teclado en particular le habíamos agregado privado, cantidad de teclas, que era un entero. Y un método público que es get cantidad de teclas. O sea, para poder saber qué cantidad de teclas tiene. Y devuelve la cantidad de teclas exactas. Devuelve el número en lugar de ser void. Tengo que marcar que esto hereda de esto. Le cambiamos el tipo de punta. Esto hereda de esto. Le cambiamos el tipo de punta. Estos están más o menos a la misma altura. Y ahora, ahí están todas nuestras clases. Ya no tengo más clases de acá. ¿Qué me faltaría? Me faltaría la relación que existe entre inventario y la relación que existe entre ítem. Entonces, ¿cómo es una relación? Es una línea contigua. Ítem, ¿cuántos inventarios tiene? Uno solo. O sea, un solo ítem no puede estar en dos inventarios. E inventario, ¿cuántos ítems tiene? Tiene una lista de ítems que no dice, o sea, no me marca un final, no me dice una capacidad máxima. Entonces, ¿puede tener 0? Sí. ¿Puede tener 10? Sí. ¿Puede tener positivo infinito? Al parecer sí. Entonces, desde 0 hasta infinito. Y ahí terminamos. Más o menos. ¿La ven? ¿Me siguen? Sí, profe, sí. Nice. Ahora, ahora les toca a ustedes. Ejercitemos. Realicemos el diagrama de clase, ¿eh? No programemos, no vayamos a Visual Studio. Un programa que, y acá va a haber
1000 versiones, ¿eh? O sea, porque los métodos que necesitemos serán distintos para unos y para otros. Un diagrama de clase es de un programa que permita a un personaje controlado por el usuario entablar un combate contra 3 enemigos a la vez. El combate debe darse por turnos y ser controlado por una clase llamada Game Manager. Tanto el personaje como los enemigos deben de tener estadísticas base como ataque, defensa, vida, etcétera, la que se les ocurra a ustedes, que pueda servirles para que unos personajes compitan. Si el personaje derrota a los enemigos, debe pelear contra un jefe. Tanto el personaje como el jefe podrán utilizar equipo que mejore sus estadísticas en el combate. Arma, escudo, armadura, lo que ustedes quieran. O sea, el equipo que se les ocurra. Les paso este link, que igual no creo que sea muy difícil de acceder, pero les paso este link por si quieren utilizar este, este software. Y hagámoslo en grupos. Utilicemos los grupos de... no hace falta que utilicemos los grupos de... Les voy a que somos 9. Los voy a dividir en 3 grupos. ¿Les parece? Habilitar sesión de grupos. Cantidad de sesiones de grupos 3. Incluir participantes. Asignar... No. Permitir responder. Bueno, los voy a mover para allá, ¿eh? Ok. No, mirá cómo bajaron. Ah, no, se están yendo. Está bien. 3, 3, 3. ¿Está en la sesión? No está en la sesión.